Buongiorno. Hoy volvemos a hablar de la relación entre la Biblia y Homero, de máquinas voladoras. Vuelvo a hablar de este tema que, como ya he dicho, es un tema bastante delicado porque obviamente muchos no quieren oír hablar de esto, pero como estos textos hablan de ello, no podemos dejar de examinar esos pasajes. Y como ya hemos hablado de máquinas voladoras en lo que a Homero se refiere, hablamos de esos carros celestes que son impulsados por caballos que hacen ruido arriba, por caballos que están debajo de los carros. Tanto es así, que cuando Zeus dice que quiere golpear el carro usado por Atenea, dice que golpea a los caballos que están debajo de los carros. Son carros que en un instante cubren la distancia que ve un hombre mirando al mar, sentado en la cima de una montaña. Son carros que, como también se describe en la Biblia, suelen ir acompañados de nubes, y por lo tanto, en definitiva, hay toda una serie de elementos que recuerdan las distintas historias. Ahora sigamos adelante y hoy vemos, sobre todo en la parte final de la charla, algunas traducciones que son problemáticas precisamente porque evidentemente los antiguos intentaban contar, lamentablemente con palabras que no poseían, cosas que veían, o como en lugar de las traducciones pueden parecer, digamos, casi deliberadamente engañosas para dar la idea de que es una cosa y no otra, pero las vemos. Al final las vemos. Volvamos por un momento a un concepto del que ya he hablado, que era el relativo a la forma en que se movían los llamados dioses griegos. En la Ilíada, en el libro 13, se cuenta la historia de Poseidón, que va a arengar a los griegos para que resistan el ataque de los troyanos, y para esto, se disfraza de Calcante, pero, al marcharse, Áyax reconoce que no fue Calcante, y dice, las huellas de sus pies por detrás, la forma de sus piernas las reconocí fácilmente cuando se fue. Los dioses se distinguen, es decir, los dioses son reconocibles. Aquí permítanme, ya no sé si es el quinto o sexto video que dedico a Homero y la Biblia, y este es uno de los dos libros que, el Falso Testamento, dedicado, junto con la Biblia no habla de Dios, dedicados precisamente a este tema, en el que analicé detalladamente lo que les cuento, y en este libro cité a los etíopes de Heliodoro, quien retomando precisamente este pasaje de la Ilíada, explicó por qué los egipcios representaban a los dioses de cierta manera. En los etíopes escribe, la explicación es la siguiente, los dioses se muestran en forma humana para golpear a los hombres y de esta manera pueden esconderse de los profanos pero no pueden escapar de los sabios. Pueden ser reconocidos por los ojos que siempre tienen la mirada fija y los párpados inmóviles, pero sobre todo del andar, de hecho, avanzan con los pies juntos sin moverlos uno tras otro, y cortan el aire circundante con un movimiento e ímpetu irresistible en lugar de caminar. Por eso mismo los egipcios hacen estatuas de los dioses con los pies unidos y casi fusionados. Este tipo de movimiento se observa en los poemas homéricos. Aquí seguimos en la Ilíada, en el libro 14 hablamos de Hera, que después de hablar con Afrodita se lanza a una de las tantas misiones, a uno de los tantos viajes, y en el verso 186 está escrito, bajo sus suaves pies ella se ató las sandalias preciosas, ya sabes, estas sandalias son las que normalmente se refieren casi exclusivamente a Mercurio, Hermes, el llamado mensajero alado de los dioses. En realidad, estas sandalias también son utilizadas por otras divinidades, es decir, estos objetos voladores que los dioses atan bajo sus pies, y que por tanto aseguran que viajen con los pies juntos, y de hecho, continuando leyendo esta historia, se dice, Hera de un salto salió de la cima del Olimpo, descendió a Piería, a la bella Emasia, se lanzó hacia las cumbres nevadas de los Tracios, y con sus pies no tocó la tierra. Desde Athos se lanzó hacia el mar ondulado, por eso iban tanto por tierra como por agua sin tocarlos, o casi sin tocarlos. Según esta descripción, aun fingiendo que es cierta, significa que viajaban muy cerca de la superficie, después de lo cual, Hera siempre estuvo con otra divinidad, dice Homero, aquí dejaron el mar y recorrieron la tierra.
Bajo sus pies doblaron las copas de los bosques, esto confirma que viajaron muy cerca de la superficie. Luego, si nos vamos a la Odisea, tenemos otra historia que en algunos aspectos es aún más explicativa. Aquí estamos hablando precisamente de la divinidad de Hermes, es decir, el mensajero alado que es enviado a Calipso para advertirle que deje ir a Ulises, porque Ulises en definitiva debe seguir su camino y regresar a casa. Luego, una vez más, inmediatamente bajo sus pies se ató las hermosas sandalias, y aquí estamos con Hermes, que es Mercurio, hermosas sandalias, ambrosías, doradas, que lo llevó sobre el mar y la tierra infinita junto con el soplo del viento, y esto recuerda el concepto de Ruaj, que en la Biblia siempre acompaña especialmente uno de los instrumentos con los que volaban, que los Elohim se movían, el que se llama Ruaj, que precisamente significa viento. Y aquí tenemos una referencia muy precisa, muy particular, en la Piería saltó del cielo al mar, y se lanza sobre las olas como la gaviota, una gaviota de alas gruesas que se baña en agua salada. De manera similar a esto, Hermes corrió sobre las olas infinitas, pero cuando llegó a la isla lejana, que es la isla de Calipso, entonces desde el mar lívido saltó a la orilla, y se fue, etcétera, etcétera. Así que este instrumento, como ya antes para Hera, los hemos visto transportados indiferentemente por la tierra y por el mar, entre otras cosas. Aquí hay una cosa curiosa relativa a un tema del que he hablado muchas veces, pero que me gusta recordarlo aquí por un momento porque, cuando llega a esta isla, bebe, come, y sin embargo luego se queja de esta misión. Este hecho es curioso, se queja de que Zeus lo envió ahí y dice: Zeus me obligó a bajar aquí de mala gana. Piensa en lo concreta que es esta historia, y quien de buen grado cruzaría tanta agua de mar infinito, es decir, realmente hizo un viaje que le molestó, no quiso hacerlo, y dice que, no hay ni una ciudad de mortales cerca de aquí, que hagan ofrendas a los dioses y perfectas hecatombes. Es decir, aquí se queja de que se vio obligado a hacer un largo viaje, y hemos visto como por esto, probablemente de una manera que no es precisamente muy cómoda, y luego se queja de que no hay mortales que cometen hecatombes, es decir, que hacen estas ofrendas de animales quemados, en particular de grasa quemada, pero tal vez tengamos la oportunidad de volver a hablar de esto, porque incluso aquí, en los poemas homéricos, se dice cómo había que prepararlo exactamente, como en la Biblia hay indicaciones precisas, yo diría indicaciones precisas de las hecatombes que Yahvé da a sus seguidores. ¿Y por qué estas hecatombes? Es decir, estos sacrificios en los que se consumía la víctima para producir humo, estas hecatombes produjeron precisamente ese humo que gustaba mucho a las divinidades. A las divinidades griegas les gustó, y se dice varias veces, una y otra vez, agradó a los Elohim bíblicos, solo en el libro de Números Yahvé dice varias veces que ese humo lo calmaba. A los Anunnaki sumerios acadios, les gustaba cuando se decía que, después del diluvio, el llamado Noé sumerio quema a muchas víctimas, y los Anunnaki se sienten atraídos por el humo. Dicen los relatos sumerios acadios en las traducciones oficiales, se sienten atraídos como moscas por la carne. Así que este humo ahí, realmente los atrajo, hasta el punto de que, repito, acabamos de leer, Hermes se queja de que no hay nadie ahí que se lo proporcione. Ahora, de este humo he hablado varias veces, también he escrito sobre él en libros, y la sustancia es siempre la misma, o sea, ese humo producía efectos precisos, que están bien descritos, y de hecho, en ese humo hay compuestos aromáticos, que parecen comportarse como esos neurotransmisores, que sin duda producen una sensación de relajación, una sensación de calma o una sensación de euforia. Entonces, independientemente de la composición y estructura molecular, la sustancia no cambia, por eso todos, los griegos, la Biblia, los sumerios, nos dicen que las deidades querían ese humo porque ese humo los calmaba. Ese humo les daba una sensación de relajación, una sensación de euforia. Entonces aquí hemos visto estas historias, que parten de esta herramienta para moverse, que viajaba tanto por tierra como por agua, y esto no puedo dejar de recordar, lo que está escrito en los primeros versículos de la Biblia.
donde se habla del Ruaj, de los Elohim. En el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, versículo 2 del Génesis, y las tinieblas estaban sobre el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, así que aquí está esa traducción. Aquí, por ejemplo, en esta otra Biblia dice que, el Espíritu de Dios estaba sobre la superficie de las aguas. Son dos traducciones, como ves, totalmente diferentes, porque dar la idea de que el Espíritu de Dios estaba, es decir, estaba sobre la superficie de las aguas, da la idea de algo estable, o sea, algo que está. En cambio, aquí dicen flotar, y de hecho esta es la traducción correcta, porque en hebreo hay, merachefet, que realmente significa flotar. Y es el mismo verbo que usa la Biblia en el libro de Deuteronomio en el capítulo 32, cuando habla del águila que se cierne sobre sus crías, es decir, sobre sus polluelos, y por tanto da verdaderamente la idea de volar, permaneciendo en la superficie del agua sin mover las alas. Pero lo otro interesante es esto, en ambas traducciones dice, el Espíritu de Dios, en realidad en hebreo dice, Ruach de Elohim, no hay ningún artículo, y esto es importante porque quiere decir que, un Ruach de Elohim, flotaba sobre la superficie de las aguas, no el Espíritu de Dios, es una cosa totalmente diferente, porque los Elohim podían tener más de uno de estos Ruach. Aquí nos dice que un Ruach, y como digo en los videos en los que sugiero sustituir las traducciones italianas por versos hebreos, este es uno de esos términos que hay que sustituir por versos hebreos. No lo traduzcamos, porque traducir con el Espíritu de Dios, es verdaderamente una traducción teológica, y por eso dejamos Ruach. Decimos que, un Ruach de Elohim flotaba, es decir, tenía ese vuelo típico de aves rapaces con alas firmes en la superficie de las aguas, y veremos más adelante cómo en realidad estos Elohim realmente tenían muchas herramientas para moverse. Y yo diría que podemos pasar a una descripción de otros objetos voladores, pero Jack Banner, quien es el presidente, fundador y director del Centro de Estudios Hebreos Antiguos, cuando habla del término Ruach, en efecto dice que es algo que viaja siguiendo un camino, es decir, una ruta preestablecida. Y lo dice claramente en uno de los diccionarios que escribió, en este caso en el que analiza en particular 1000 verbos y palabras de particular importancia, y dice que como Ruach tiene un valor semántico muy extenso. Obviamente como se trata de viento, y dado que el hebreo es, como todos los demás, un idioma polisémico, Ruach viene a tener otros significados. Y por ejemplo también viene a tener el significado de identificar el carácter del hombre, no el espíritu, no el alma sino el carácter, como decimos que un hombre tiene espíritu de lucha o, no sé, un jugador tiene espíritu de equipo. Esto tiene el mismo significado, por lo que en realidad pasa por viento, así como en italiano el espíritu significa tanto grappa, es decir, destilar el espíritu del orujo, como fantasmas, e incluso una actitud de una persona como espíritu de equipo, en hebreo es exactamente la misma cosa. Entonces cuando leemos Ruach, en hebreo tomamos en cuenta el contexto, aquí tenemos un Ruach flotando sobre la superficie de las aguas. Pero luego tenemos otros, digamos, vehículos voladores. Estos vehículos voladores siempre se interpretan de forma alegórica, simbólica o metafórica, y se definen en su mayoría como visiones, se definen como sueños. Estamos en el libro de Zacarías, que en el capítulo 4, habla con un ángel, un malaj, le explica toda una serie de cosas, y al comienzo del capítulo 4 le dice, el malaj que habló conmigo volvió otra vez y me despertó, como quien se despierta en sueños, así que aquí no hay duda, no podemos decir que Zacarías soñó, tuvo visiones en sueños. ¿Y qué de Zacarías? Volví a levantar los ojos, para que el gesto quede claro, miré hacia arriba y vi un pergamino volando. Rollo es la traducción correcta, ¿por qué? Porque dice, vi una Megilá. Ahora Megilá es el término con el que los judíos indicaban los rollos de papiro en los que guardaban sus textos, por tanto, cilindros.
Entonces dice que después de levantar los ojos ve un cilindro que vuela. Y está despierto, indudablemente despierto, y el malaj le pregunta, ¿qué ves? Él dice, veo un rollo, por lo tanto, una Megilá que vuela, su largo es de 20 codos y su ancho de 10. Levanta los ojos, mira hacia arriba, ve un cilindro volando y nos da sus dimensiones. Si luego queremos pensar que es una visión, somos libres de hacerlo, leemos lo que está escrito, fingiendo que es verdad. Luego otra vez levanté mis ojos, nuevamente mira hacia arriba y ve venir un Efá. Efá es un término que no está traducido porque en la Biblia generalmente indicaba una unidad de medida para cereales, pero aquí, en este caso, obviamente no lo es. El valor semántico obviamente es mucho más amplio, pero nadie lo traduce porque no sabe traducirlo y por suerte queda así. Luego llega este Efá, estamos en el capítulo 5, entonces se levantó una tapa de plomo, por lo que tiene una trampilla de plomo, y he aquí una sola mujer sentada dentro del Efá. Entonces es otro objeto volador dentro del cual hay una mujer, pero no ha terminado. Otras dos mujeres llegan huyendo, y se acercan al Efá. Todo esto comienza de nuevo, y Zacarías le pregunta al ángel, le pregunté al ángel que me habló, ¿dónde llevan el Efá? Me respondió, para construir una morada en la tierra de Sennar. Sennar es Sumer para la Biblia. Tan pronto como esté listo colocarán el Efá sobre su pedestal. Es decir, se construye una plataforma sobre la cual descansará este Efá. Así que tenemos una Megilá, tenemos una Efá, pero esto no ha terminado. Capítulo 6. Levanté de nuevo los ojos, por lo que indudablemente está despierto e igualmente, indudablemente mira hacia arriba. Levanté de nuevo los ojos y miré, he aquí 4 carros aparecieron entre los 2 montes. Los montes eran de cobre. Es decir, hay 4 carros que aquí tienen el nombre de Merkabá o Merkabot en plural, que aparecen en medio de 2 montañas, torres, edificios metálicos, y estos 4 carros, siguiendo un orden, viajan por la tierra en 4 direcciones para hacer, digamos, cierto tipo de controles, y aquí también, exactamente como en Homero, estos carros son tirados por caballos que van en diferentes direcciones. Pero nuevamente, vemos que obviamente, los antiguos usaban las herramientas lingüísticas que tenían para describir cuál era el elemento que llevaba, es decir, que hacía avanzar a estos carros. Así que aquí, en Zacarías, tenemos otros 3 tipos de, llamémoslos así, carros celestiales. Tenemos la Megilá, la Efá, y estos otros carros que, por lo tanto, vamos a agregar al Ruaj que ya hemos hablado. Ahora volvamos a esto, agreguemos el Kabot del que ya hemos hablado, pero tenemos la oportunidad de volver a esto. Llegamos a lo que se conoce como el llamado rapto de Elías. Secuestrar también es una definición equivocada porque Elías no fue secuestrado. Elías sabía bien que tendría que subirse al Ruaj de los Elohim e irse con estos. Tanto es así que la misma Biblia lo dice desde el primer capítulo del 2º libro de Reyes, donde dice, cuando Yahvé estaba a punto de levantar a Elías al cielo en un torbellino, salió de Galgala con Eliseo. Es decir, por lo tanto, Elías parte sabiendo que luego tendrá que viajar con Yahvé y los Elohim. Lo interesante es, que durante este viaje, que hace a pie para dirigirse al lugar donde luego subirá al carro de los Elohim, se encuentra con los discípulos. Sale con su discípulo Eliseo, pero otros se unen al viaje, y todos saben que Elías está a punto de partir con el carro de los Elohim. Todos lo saben, no es una visión, es algo planeado. Tanto es así, que caminan durante varios días, y llegando a diversos centros habitados, se unen otros discípulos, y al final, fueron también 50 discípulos, y se detuvieron delante de estos de lejos, son Elías y Eliseo, y se detuvieron de lejos mientras los 2 iban hasta el Jordán. Ahora, mientras caminaban, y hablaban, aquí es el carro de fuego con los caballos de fuego, descripción exactamente igual a la que vimos en los poemas homéricos, este carro de fuego que se llama Rekeb. Se interpone entre los 2, Elías se sube al carro y se va en un torbellino.
Este es un concepto importante que pronto encontraremos en esas traducciones. Ahora bien, queda claro que no es una visión, porque Elías voluntariamente va al lugar donde sabe que subirá al carro. Está claro que no es un secuestro porque Elías va voluntariamente. Está claro que es una acción planificada porque todos los discípulos son conscientes de esto. Está claro que es una acción concreta. ¿Por qué? Porque inmediatamente después de ocurrido el hecho, los discípulos van a buscarlo porque dicen que vayan a buscar a Elías. Tal vez el Ruaj de Yahvé lo levantó y lo arrojó en algún monte o en algún valle. Pero él respondió, Eliseo, no los envíes. Sin embargo, insistieron, es decir, estaban tan seguros de esta acción concreta que dicen, lo vimos tomar, lo tomó, se lo llevó, debe haberlo depositado en algún lugar, y así vamos a buscarlo. Lo buscaron durante 3 días, pero no lo encontraron, y nunca más se sabría nada de Elías, hasta el momento en que reaparece junto a Moisés, cuando Jesús tiene la famosa transfiguración, y es uno de los 2 no muertos, uno de los 2, el otro es Moisés, uno de los 2 no muertos que se presentan a Jesús. Digo no muerto porque recordarán que ya he hablado de cómo Josefo nos cuenta que Moisés, cuando tuvo que ir a morir, va al valle de Moab, llega una nube y se lo lleva, para variar, una nube, y Josefo dice, te lo he leído al menos un par de veces, que Moisés fue obligado a escribir que estaba muerto, para que nadie dijera que se había ido con las divinidades. Entonces Elías, al igual que Moisés, se va con las deidades exactamente como lo había hecho Enoc anteriormente. Así que aquí también tenemos otro acontecimiento que no se puede definir como un sueño, que no se puede definir como una visión, porque es muy concreto, porque decenas de personas lo presencian, y es tan concreto que esas decenas de personas deciden ir a buscar a Elías, convencidos como estaban de que Elías sería depositado en algún lugar por ahí. Pero ahora llegamos a algunas traducciones que son muy interesantes, y volvemos al libro de Ezequiel que ya les leí la última vez, pero aquí vemos un elemento nuevo en el capítulo 10. Ezequiel nos da toda una serie de descripciones de los movimientos, de los ruidos que hace el cabod de Yahvé, nos dice cómo este cabod está de alguna manera conectado mecánicamente a los querubines, cómo se levantan juntos, cómo se mueven, cómo hacen ruido que, cuando están dentro del atrio exterior del templo, pueden oírlo los que están fuera de los muros del atrio, quienes por tanto no ven lo que pasa, pero oyen lo que sucede. Entonces está claro que no es una visión que concierne exclusivamente a Ezequiel, pero él dice que en cierto punto, y aquí estamos en el capítulo 10 versículo 13, al hablar de ruedas que están precisamente conectadas a estos medios, dice, sentí que las ruedas se llamaban turbinas. Ahora, en hebreo está, galgal, o sea, está el artículo. Si tuviéramos que traducir exactamente diríamos, estas ruedas se llamaban torbellino, y esta es una traducción que es muy interesante porque se encuentra en varias Biblias. Otras Biblias, ante la incertidumbre de la traducción de este término galgal, prefieren no traducirlo. Además, galgal en realidad significaría una rueda que gira, y sin embargo escuchar que a las ruedas se les llama rueda es trivial. Por lo que está claro que el autor de este verso quiso indicar con este galgal algo muy particular. Por ejemplo, la Biblia griega Septuaginta no lo traduce, evidentemente no sabían traducirlo, y por eso en griego lo traduce como gelgel, que sin embargo tampoco se encuentra en los diccionarios. En el sentido de que no tiene significado, se deja como está con una transliteración. Esta Biblia francesa, nuevamente este versículo 10-13 traduce, las ruedas se llamaban tourbillon y en la nota dice que por eso indicaba ruedas giratorias, roues tourbillonnantes, por lo tanto, especifica que eran ruedas particulares. Casi estaría tentado a cambiar el énfasis, en lugar de turbina, diga turbina, porque eso correspondería, pero esta es mi idea, así que tómelo de esa manera. Pero, quiero decir, las descripciones que tenemos, en realidad nos hacen pensar en esto, sobre todo en el hecho de que el autor de Ezequiel sintió la necesidad de indicarlo con precisión y que por lo tanto,
No quiso decir que las ruedas se llaman ruedas, porque es tan banal, que sería francamente ridículo. Esta Biblia publicada por la Casa Bíblica de Ginebra, que es la que publica Biblias para todo el mundo, también aquí dice, oí que a las ruedas se les llamaba torbellinos. La Biblia de Martín Lutero, sin embargo, hace algo aún más simple, deja el término como está, galgal, por lo que evidentemente Lutero también tenía dudas sobre la traducción y las entiendo. Así que también en este caso, me alegro mucho de encontrar torbellinos en las traducciones normales, porque sé bien que si lo tradujera así, o peor aún, si cambiara el énfasis, se podría decir que Viglino está interpretando precisamente turbinas. Es la definición que encontramos en varias Biblias. En otras, como hemos visto, prefieren no traducir, y en mi opinión esto es lo correcto, pero lo cierto es que eran ruedas muy particulares. Luego Ezequiel en el capítulo 11, continúa contándonos todo este conjunto de eventos, que es todo este movimiento que el Cabot de Yahvé hace con los querubines, se posa sobre estos, luego juntos se levantan y dice, los querubines entonces levantaron sus alas, y las ruedas se movían junto con estos, mientras el Cabot de Yahvé de Israel estaba sobre estos. Entonces desde el centro de la ciudad se levantó el Cabot de Yahvé y se detuvo en el monte que está al oriente de la ciudad. Entonces Ezequiel está absolutamente despierto, porque nos cuenta toda una serie de hechos muy precisos, y ahora veamos cómo concluye. Y un ruaj aquí viene de nuevo, y un ruaj me levantó y me llevó a Caldea entre los deportados. Es decir, había sido llevado por un ruaj, ya lo hemos visto otras veces, y llevado a Jerusalén. En Jerusalén es testigo de una serie de hechos y acciones realizadas por estos vehículos voladores, tras lo cual el ruaj lo toma y lo lleva de regreso al lugar donde estuvo en el exilio junto con los demás deportados, y al final de todo esto se escucha lo que sucede, y la visión que había visto desapareció ante mí. Lástima que esta traducción no tenga nada que ver con lo que está escrito en hebreo. Entiendo que quien tenga que explicarnos que esto es una visión, entonces en las traducciones también intenta, digamos, introducir el concepto que facilite este tipo de interpretación. Pero ahora vayamos a ver qué está escrito exactamente en hebreo. Aquí tenemos lo que está exactamente escrito en hebreo. Vaya al mealai, que significa exactamente, y ascendió desde encima de mí, por lo que este es el significado literal del versículo hebreo. Aquí, ¿lo has visto? Entonces lo que está escrito en hebreo no tiene nada que ver con una visión que desaparece. Ahí hay un concepto claro. Lo que vio se eleva y se aleja de encima de él. Ahora bien, esta es una descripción precisa. No es una visión, y menos es algo que desaparece. Es decir, aquí realmente, esta pequeña frase que vimos en hebreo podría usarse fácilmente en el aeropuerto cuando uno ve un avión y dice, y el avión subió por encima de mí, esto está escrito ahí, después de lo cual, puede que ni siquiera te guste, me doy cuenta, lo entiendo perfectamente a esos que, digamos, no quieren o no pueden aceptar y por tanto tienen que transformar en visión lo que es más bien una descripción, o mejor aún, un conjunto de datos precisos. Descripciones de acontecimientos precisos, concretos, mecánicos, ruidosos, vistos varias veces, incluso vimos en el video anterior a Ezequiel diciendo eso en la segunda visión dice, entonces entendí en el segundo evento, entendí que esos eran los querubines que había visto la primera vez en la orilla del río, entonces incluso conecta estas experiencias verdaderas que vivió. Entonces esto es importante, ¿por qué es importante? Porque nos hace comprender cómo la Biblia es sumamente concreta. Si luego queremos transformarlos en una visión o queremos decir que cuando el autor del libro de Ezequiel, o como vimos antes, Zacarías, o el que narró los acontecimientos de Elías, nos dice una cosa, quiere decir otra. Entonces me permito decir que hay que demostrarlo, es decir, hay que decir, estaba en la cabeza del autor, y sé que cuando escribió una cosa quiso decir otra. Si por el contrario,
nos atenemos a lo que está escrito, todo resulta absolutamente coherente. Ya les he leído otras veces lo que dice el profesor Moraldi, de que en los textos apócrifos, en particular en la versión hebrea del libro de Enoc, se habla incluso de 23 tipos diferentes de carros divinos. En los textos orientales todavía hablamos de un mayor número de carros diferentes. Aquí en la Biblia hemos visto al menos Ruach, Kabod, querubines, Merkabah, Efa, Rekeb, Megilá. En definitiva, hay toda una serie de definiciones que tienden a identificar distintos medios, algunas de las cuales, por sus características, como hemos visto, llegan incluso a definirse como carro de fuego, caballos de fuego, exactamente como se definen en los poemas homéricos. Entonces en esta continuación de pretender que hay realmente mucha concreción, después de lo cual, repito, esto es lo que está escrito. De ahí en adelante quien quiera, obviamente, es libre de interpretar, pero debe declarar expresamente que más allá de lo escrito, a partir de ese momento comienza la interpretación, porque lo escrito es sumamente concreto y preciso. Grazie, ciao e alla prossima.